3. Bueno, compañeros, nuestro grupo hablará del absolutismo monárquico y el mercantilismo. Los integrantes son con ustedes Bárbara Beltrán, por ahí se asoma Patricia Muñoz. Ella es Evelyn Urtubia. Él es Kevin Arán. Y por último, Danilo Moraga. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola amigo, bien, ¿y tú? Te voy a hablar del absolutismo monárquico en Francia. Bueno, ya. En el siglo XVI, la monarquía en Francia era absoluta, en donde la soberanía la detentaba exclusivamente el rey, sin darle cuenta a nadie sobre sus actos, excepto a Dios. En el soberano residían los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La complejidad de las tareas de gobierno había dado lugar a la creación de un complicado aparato burocrático y administrativo, en donde los funcionarios de distintos niveles dependían directamente del rey. A la cabeza se hallaban el canciller de Francia, el intendente general de Hacienda y los secretarios de guerra, marina, asuntos exteriores y el de la casa del rey. Después de estos funcionarios, dentro del aparato administrativo del reino, se encontraban los intendentes. Francia en aquellos días se dividía en 32 intendencias. Los intendentes representaban el rey en cada una de las circunscripciones administrativas. Muchos de estos cargos fueron utilizados por la nobleza de la época, lo que les atribuía poder. Pero desde su creación, los intendentes habían ido convirtiéndose en más defensores de los intereses locales que representantes del poder real que los había nombrado. También formaban parte de la burocracia administrativa del reino una serie de jurisdicciones y leyes especiales de las que gozaban solo ciertos territorios franceses, como el Languedo, en donde gobernaban los obispos, el Lyon o Marsella gobernaban las corporaciones de comerciantes, que además tenían estatutos especiales. Aunque la monarquía era absolutista, existía un parlamento que en la teoría detentaba su poder en virtud de la delegación real. Sin embargo, dado la propiedad de los cargos que ostentaban los parlamentos y las tareas encomendadas, a ellos se fueron convirtiendo en elementos de oposición para la monarquía, lo que a la postre sería una de las causas de la caída de la monarquía. Luis XVI ascendió al trono de Francia a la edad de 20 años en 1774, después de la muerte de su abuelo Luis XV. En 1770 se casó con María Antonieta de Austria, hija de la emperatriz de Austria, María Teresa. Luis XVI continuó con la línea absolutista de sus antepasados. A ellos le apetecían más las intrigas palaciegas, los chismes cortesanos y los informes secretos, que el llevar bien al gobierno del reino, lo que le acarrearía un descrédito ante sus súbditos, el lujo al que se habían acostumbrado los reyes, y mantener en Versalles a una corte real, cual suponía la 12ª parte de las rentas del reino. Fue un fuerte motivo de crítica popular y de una crisis en economía que mermaría en las clases menos favorecidas. La situación política, económica y social al interior de Francia se fue agravando a grado tal que el rey tuvo que convocar a los Estados Generales en 1789. A partir de ese año se desencadena la Revolución Francesa. Se crea entonces en 1789 la Asamblea Nacional, la que posteriormente adoptaría el nombre de Asamblea Constituyente.
la cual tenía como objetivo crear una constitución que debía jurar el soberano en 1790. En 1789, la Asamblea aprobaba una legislación en donde quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo en las iglesias. Asimismo, se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con sus tres principios: liberté, égalité, fraternité, documento que ha asentado las bases para los que hoy se conocen como derechos humanos o libertades fundamentales, la Constitución Civil del Clero y la Constitución de 1971. En la Declaración de los Derechos del Hombre se reconoce que la soberanía debe residir en el pueblo, lo que daría la pauta para formar posteriormente una monarquía constitucional. La agitación social que predominaba en Francia llevó a que en 1790 fuera atacado el Palacio de Versalles con el objetivo de obligar al rey a firmar la Constitución. Por tanto, el rey y su familia fueron llevados a París, en donde permanecerían hasta la muerte. El primer borrador de la Constitución recibió la aprobación del monarca el 14 de julio de 1790. En ella se suprimía la división provisional de Francia y se establecía un sistema administrativo cuyas unidades eran los departamentos que dispondrían de organismos locales elegibles. Se ilegalizaron los títulos hereditarios, se crearon los juicios conjurados en las causas penales y se modificó la legislación francesa. El sufragio se le concedió a la clase alta y media y se le otorgaba a la Asamblea Nacional el poder legislativo. Los miembros de la misma serían elegidos por un sistema de votación indirecta y estaría compuesta por 745 miembros. Por su parte, el rey seguiría ostentando el poder ejecutivo, pero con limitaciones. El poder de veto tenía carácter solo suspensivo porque le correspondería a la Asamblea refrendarlo. Lo mismo sucedía en la política exterior, que sería ejecutada por dicho órgano. Por su parte, el poder judicial sería desempeñado por jueces elegidos a través del pueblo, aunque este sistema les había otorgado muchas más libertades al pueblo francés. Continuaba siendo de tipo clasista porque favorecía claramente a la burguesía adinerada. Las clases sociales bajas querían tener también el privilegio del voto, entre otras cosas, por lo que poco a poco fueron adoptando posiciones radicales. Se crearon grupos como los llamados jacobinos y los cordeliers, los que anidaban las ideas contrarrevolucionarias. Desde el inicio de la Revolución Francesa, Europa sintió gran recelo por varios motivos, entre ellos la acogida dada por los campesinos europeos que buscaban hacer lo mismo que los franceses, y los clérigos por su parte estaban asustados de que les pudiera llegar a afectar sobre sus bienes. Ningún monarca europeo quería establecer una guerra con la Francia revolucionaria. Sin embargo, fue Leopoldo II quien en julio de 1971 invitaba a los monarcas europeos a través de su declaración de Papúa a poner fin a los excesos de la revolución Leopoldo II. Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era hermano de María Antonieta y mantenía constante comunicación con ella. Fue el intento de huida de Luis XVI y su familia de Francia, lo que provocó no solo la intervención del emperador, sino la captura de la familia real, hecho que facilitó la instauración de la Primera República en Francia, 1792. Un año después, en 1793, el rey y su familia serían procesados por alta traición a la Constitución y sentenciados a ser guillotinados en enero de ese año, al lado de María Antonieta. Por su parte, sus hijos Luis Carlos de Francia, el Delfín, quien sería Luis XVII, y María Teresa fueron encarcelados en la Torre del Templo. De la muerte del Delfín francés se cuentan varias leyendas. Se dice que murió entre el 8 y 9 de junio de 1795 a la edad de 10 años por una perinotitis o por una tuberculosis, y que fue sepultado en la fosa común del cementerio de Santa Margarita en París. A pesar de las dos autopsias practicadas al cuerpo del Delfín y de la certificación del cuerpo, se cree que Luis Carlos de Francia logró escapar de la prisión del Templo y sobrevivió varios años más. El mercantilismo de Francia. Ministro francés de Finanzas y Mercantilistas.
En Francia, el mercantilismo nace a principios del siglo XVI, poco tiempo después del reforzamiento de la monarquía. En 1539, un real decreto prohíbe la importancia de la mercancía textil de lana proveniente de España y de una parte de Flandes. El año siguiente se imponen restricciones a la exportación de oro. Se multiplican las medidas proteccionistas a lo largo del siglo. Colbert, ministro de Finanzas durante 22 años. Fue el principal impulso de las ideas mercantilistas en Francia, lo que hizo que algunos hablaran de Colbert para designar el mercantilismo francés. Con Colbert, el gobierno francés se implicó mucho en la economía para acrecentar las exportaciones de Colbert. Eliminó los obstáculos al comercio de reducir las tasas de la aduana. Te equivocaste. Ya, pero que empiece la Bárbara. Fue el principal impulso de las ideas mercantilistas en Francia, lo que hizo que algunos hablaran de Colbert para designar el mercantilismo francés. Con Colbert, el gobierno francés se implicó mucho en las economías para acrecentar la exportación de Colbert. Eliminó los obstáculos al comercio de reducir las tasas aduana interiores y al construir una importante red de carreras y canales. La política desarrollada por Colbert en conjunto resultados eficaces y permitieron que las industrias y la economía francesa crecieran. Bueno, compañeros, este ha sido el fin de nuestra presentación. Ojalá les haya gustado y por favor cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bueno, compañeros, nosotros hablaremos. Bueno, con ustedes se encuentra Danilo Morán. Ahí pueden ver a Evelino Zúñiga. No, sí, ya sé. Esto es la Bárbara.